Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del país, del lugar donde usted pueda escuchar o ver este video. De verdad que la presencia de Dios les alcance, que su bendición esté sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de sus familiares, que usted además de tener la bendición de Dios sea un canal de la bendición también para las demás personas. Gracias a Dios le damos porque tenemos nuevamente un tiempo, podemos realizar un video más para enseñar la palabra de Dios, no la propia nuestra, para que usted y yo, también nosotros seamos edificados, exhortados, consolados y por consecuencia, asimismo ser perfeccionados, mis hermanos. Que Dios, nuevamente le digo, que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Vamos a estar leyendo en Gálatas, la carta de los Gálatas del capítulo 2, unos versículos salteaditos, y vamos a estar leyendo también el capítulo 3, algunos versículos también. Vamos a leer para nuevamente, aprender. Mucha gente quizás va a recordar, otras van a aprender, pues de igual forma tengamos una actitud enseñable, un corazón con mansedumbre, dispuesto a escuchar la voz de Dios y a obedecerla, a ponerla en práctica para luego también compartirla con las demás personas. Compartir de este conocimiento, compartir de todo lo que Dios nos ha dado espiritualmente hablando, en el alma, en el cuerpo y en las añadiduras también, en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer una corta oración y luego comenzamos a leer la palabra de Dios. Padre Santo, Señor, te damos las gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Gracias por este momento. Gracias, Señor. Te damos la gloria, la honra, el honor, la alabanza, la adoración, Padre. Oh Dios, porque nos has permitido escuchar tu palabra, nos has permitido impartir tu palabra. A diferencia que en muchos países está prohibido, nosotros podemos fluir con libertad en cuanto a la impartición de la palabra, escuchar tu palabra. Para eso que tú nos has permitido tener, toda esta tecnología hoy en día para poder llegar a más personas, Señor. Gracias te damos por tu bendita hermosa palabra, por este alimento espiritual. Coloca en nosotros un corazón lleno de mansedumbre, dispuestas a obedecer tu palabra, Señor, y a llevar frutos, sabiendo que árbol que no lleve fruto será cortado. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre. Gracias te damos. Bendice a toda persona conforme a tu voluntad para sus vidas. Bendice a toda persona que pueda ver, escuchar este video. Señor Dios bendito, en el nombre de Jesús, llena con tu presencia, Padre. Que tu presencia, pues, fluya, se manifieste en la vida de cada persona, supliendo cualquier necesidad, comenzando en el espíritu, en el alma, en el cuerpo y toda añadidura. Conforme, todo esto, Señor, ¿no? Conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Permítanos escuchar tu palabra ahora, Señor, bajo la autoridad, la guía, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la carta de Gálatas capítulo 2, versículos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 16 y 21. Y del capítulo 3 de Gálatas, versículo 10 al 13. Leemos, bajo la autoridad, la guía y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Verso 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Versículo 6 al 9. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron.
Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefás y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Capítulo 3 de Gálatas, versículo de 10 al 13. Porque todo lo que depende de las obras de la ley está bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mis hermanos, aquí hay una enseñanza, algo que, ya nosotros sabemos. Yo he hablado mucho, otras personas quizás no lo saben, pero sabemos que no es malo recordar y que tenemos que estar pendientes, como les he dicho, ¿no? Pendiente de estas cosas, ponerlas en práctica, impartirlas, mis hermanos. Entonces dice dice Pablo aquí, después, pasados 14 años, dice él, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Él como que había estado retirado, por lo que se puede entender acá, 14 años de Jerusalén, y volvió a subir allá, pero esta vez acompañado con Bernabé y llevando a Tito con él. Pero dice Pablo, es que él no subió por gusto. Él no subió porque él quería subir. No, voy a subir allá a los hermanos a visitar. No, fíjense lo que dice el versículo 2. Pero subí fue la causa, subí según una revelación. Esta fue la causa por la cual él subió a Jerusalén. Y para no correr o haber corrido en vano, dice, vamos a ver cómo dice, no voy a decirlo así, ¿no? Terrenalmente así como que, por si acaso, ¿no? Para que esto no vaya a ser en vano, yo voy a ver si busco alguna confirmación o algo, mi hermano. Ya vamos a entender esto acá. Dice que él expuso a los que expuso en privado, solamente a un grupito de personas que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Él no solamente, Pablo, reunió a cierta gente que tenían, cierta reputación, y ahí vemos que uno de esta gente fue Jacobo, Cefás. Fíjense, él les puso y le dijo, mi hermano, yo predico este evangelio para los gentiles. Yo no creo que Dios esté equivocado. Yo no creo que Dios vaya a decir una cosa a unas personas y a otras cosas le vaya a decir otra. Aunque aparentemente a veces, es así. Pero ya hay que unir esas dos cosas, esas dos profecías en cuanto a palabra de Dios. Si Dios habló esto a esta persona y le habló esto a esta persona, hay que unirlo. Porque aquí hay un mensaje, aquí hay otro mensaje, pero estos dos juntos van a formar un solo mensaje. Entonces dice que Pablo, que subió a Jerusalén después de 14 años, pero no fue por gusto, sino que fue por una revelación. Entonces él lo que quiso fue exponerle esa revelación que iba acorde con el evangelio que él predicaba. Se lo expuso a ciertas personas que tenían
cierta reputación. Yo, parafraseando aquí, yo puedo, en mi imaginación, puedo decir que, bueno, Pablo estaba buscando quizás cierta confirmación, que ellos les hablaran y les dijeran, mano, pero es que, no sé, porque es que a veces, hermano, de verdad, yo he experimentado eso también en mi vida. Dios, ¿cómo puede decir una cosa y después le puede decir otra? ¿Cómo una persona le puede decir una cosa y a mí me dice otra? No es que Dios esté equivocado, es que ahí donde nosotros tenemos que investigar la palabra de Dios. Por eso que el fundamento para predicar la palabra no es la investigación, es una revelación, es lo que Dios te hable y te ponga en tu corazón para que tú prediques. Luego, después de la revelación, yo me pongo a estudiar la Biblia, me pongo a estudiar el tema y digo, ni más ni menos, tengo que decir lo que Dios ponga en mi corazón, lo que Dios me permita, que yo, los tesoros que yo permita sacar de la Biblia, de su palabra, eso es lo que yo voy a dar a la gente. Yo no puedo agregarle ni quitarle a este libro de la ley, pues este sagrado libro. Yo tengo que, tal cual, quizás Dios me dé mucho conocimiento en un tema, pero al momento de impartirlo tengo que estar limitado a impartir lo que Dios me diga que imparta. Aquí y aquí, ni más ni menos, tal cual como Dios me lo dice, porque yo también tengo que ser obediente y Dios podía estar probando mi obediencia. Entonces, resulta que este evangelio que predicaba Pablo no es que era otro evangelio, sino era el evangelio de la incircuncisión. Pero recordemos que en este tiempo todavía quizás mucha gente, bueno, todavía se vivía bajo la ley. Recordemos que en este tiempo no estaba escrito el Nuevo Testamento. Dios estaba dando una revelación por aquí, otra por allá, utilizando a Pablo, utilizando a Pedro, utilizando a los apóstoles, utilizando a los predicadores, utilizando a los profetas, utilizando a su pueblo para comenzar a conformar lo que era el Nuevo Testamento y un nuevo pueblo, porque ya los gentiles, recordamos que con Pedro fue el que le abrió la puerta a los gentiles, algo que él tampoco sabía, imagínense, fíjense. Lo mismo quizás yo digo, yo puedo presumir, podría yo aquí presumir de que Pablo estaba viviendo también esa experiencia en cuanto, bueno, es que no entiendo, que no, yo voy a ver porque tuve una revelación, aunque ya sabemos que si es revelación, es de Dios. Si no es de Dios, entonces no es revelación, una cosa rara, ¿no? Pero, pero digo, yo tengo que exponer esta revelación y este evangelio a la gente que tiene reputación, a ver qué me dicen, a ver si me confirman, a ver que si me comunican algo nuevo, a ver qué me pueden decir, a ver, porque yo necesito saber más acerca de esto. Entonces, él les expuso este evangelio en cuanto a la que la gente detuviera, pues, la circuncisión. Pero como Pablo era el apóstol, como le decimos nosotros, no, Pablo el apóstol de los gentiles, pues este mandato se le había dado a Pablo para los gentiles nada más. A lo mejor, como dice acá, más adelante, Pedro iba a seguir predicando en cuanto a la circuncisión, que tenían que circuncidarse a los judíos, pero no se le iban a poner eso a los gentiles. Entonces había como que aparentemente una contradicción, ¿no? Pedro que sí predicara sobre la circuncisión y Pablo que no se circuncide, la incircuncisión. Y el mismo Dios, mi alma, Dios será que está dividido. Ahí donde Dios venía y vemos nosotros que Dios venía revelando y haciendo un plan, formando lo que iba a ser el Nuevo Testamento para luego ser escrito, y bueno, es lo que tenemos nosotros hoy en día, mi hermano. Pero aquí hay un mensaje, ¿no? En cuanto a esto también, ¿no? Recordemos que la circuncisión era algo de la ley, había que hacerlo, porque si no se cumplía la ley, según no iban a ser salvos. Entonces, prácticamente era que tenían que circuncidarse, porque si no, no iban a ser salvos, porque si faltaban una cosa a la ley, eran infractor de toda la ley. Ya usted y yo sabemos esto, ¿no? Dice el versículo 3 del capítulo 2 de Gálatas: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo dice el griego, fue obligado a circuncidarse. No fue obligado. Dice el verso 6 del 6, fíjese. Pero de los que tenían reputación de ser algo, hacen aquí un paréntesis, ¿no? Lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace sección de personas. A mí tampoco me interesa el pasado de la gente, de verdad, mi hermano. Y no nos debe de importar.
o si fueron, o si no fueron, no, mi hermano, porque Dios no hace acepción de personas. Recordemos que Dios con su pueblo dice que el día que el justo se rebelare, toda su justicia no le va a ser tomada en cuenta. Pero si el impío se devuelve de su impiedad no le va a ser estorbo para que sea salvo. Entonces, ¿quién somos nosotros para detener? Y es lo que Dios comenzó a revelar a Pedro, como lo vuelvo y repito, cuando vio al cielo que bajaban unos lienzos y la interpretación del sueño, lo que sucedió con Cornelio y en la casa de Cornelio, que también a ellos se les dio el don del Espíritu Santo. Y usted sabe cómo Dios venía trabajando en ciertas cositas, ¿no? Con respecto a los gentiles, ahora en este caso Dios obrando y hablando y dando revelación acerca de la circuncisión. Pero claro, él no podía decir de una vez, dile a la gente, Pablo, Pedro, que ya la ley quedó abolida. No podía. Tenía que ir poco a poco para que la gente fuera asimilando, entendiendo y reconociendo que esto es palabra de Dios. Dice, a mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. No había nada nuevo. ¿En cuanto a qué? A como dice que Pablo, en cuanto al evangelio que Pablo predicaba entre los gentiles y esta revelación que había recibido de parte de Dios en cuanto a la circuncisión, que ya eso no valía nada. Incluso en otro párrafo de la Biblia vemos que leemos que Pablo dice que la circuncisión y la incircuncisión no sirven de nada, que lo que sirve ahora es como dice, la circuncisión, pero del corazón, mi hermano, del corazón. Recordemos que en la ley, en el Antiguo Testamento, pues la gente cumplía la ley, mucha gente cumplía la ley, pero seguía pecando a diestra y siniestra. Llevaban un cordero, pecaban, llevaban un cordero, pecaban. En pocas palabras, estaban dentro de la ley, pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Ahora no iba a ser así, porque entonces la gente, usted sabe que nosotros como seres humanos y con esta naturaleza pecaminosa, hasta mi hermano, hasta el ser humano quiere jugarle kikiriwiki a Dios. Quiere acomodar las cosas a su conveniencia. Ay, ya yo cumplí. No, yo voy a la iglesia los domingos. No, yo ofrendo y diezmo y yo doy y yo hago cosas buenas. Pero el corazón no ama a Dios, no hace las cosas por amor, como nos enseña Pablo. Que podemos tener muchos dones, ministerios, podemos tener toda la fe del mundo, fíjese, pero ni siquiera la fe salva. Sino que ¿qué hacemos con todo esto si no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón? Y ahí vamos también a ese puntico, ¿no? Lo que la salvación no es por fe, es por gracia. Entonces, dice el verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, fíjate, esta gente cuando Pablo les habló con ellos y le dijo, bueno, les presentó el evangelio y les presentó la revelación que había recibido, dice en el verso 7 que dice, antes por el contrario, quizás como no le comunicaron nada, Pablo a lo mejor pensó, se le pasó por su mente, no, esta gente me va a rechazar, va a decir que esto no es de Dios. ¿Cómo es posible esto? Pero dice que al contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, así mismito como a Pedro de la circuncisión. O sea, ellos reconocieron que esta revelación y que este evangelio que Pablo predicaba no era otro evangelio. Era de parte de Dios. Y si era de parte de Dios, a que quizás yo puedo especular aquí que quizás ellos no habían entendido o Pablo no había entendido cómo es que el mismo Dios el mismo Dios, voy a buscar la palabra aquí, el mismo Dios que le encomendó, voy a poner esa palabra, o que está fluyendo, quien le reveló a Pablo predicar a los gentiles que no se circuncidaran, es el mismo Dios que le predicó a Pedro, le encomendó a que, bueno, por los momentos siguiera predicando de la circuncisión a los judíos. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Entonces, preparando a los judíos por medio de Pedro y preparando a los gentiles por medio de Pablo para conformar entonces ahí físicamente, ¿no? Porque ya imagino que ya yo imagino así, hermano, ya espiritualmente ya había hecho un solo pueblo en el momento de la muerte de Cristo que resucitó. Bueno, ahí como que dice ya comenzó a hacer todas esas obras y como ya usted sabe, ¿no? Ay, yo digo como si usted supiera todo, ¿no? Pero
como yo le he dicho, ¿no? Siempre y lo he repetido, ¿no? Por eso es que yo supongo que usted sabe. Cristo primero tenía que reinar y cambiar todo espiritualmente hablando. ¿Me explico? Tendría que cambiar nuestro corazón, moldearlo para lo que venía, no para quedarnos en la sombra, sino en lo que iba a ser verdaderamente el plan de Dios, la voluntad de Dios general para todo hombre. Y luego Dios iba a comenzar a ser específico con cada uno de ellos. Vemos que después de todas estas cosas también, ¿no? La iglesia primitiva, vemos que también es que comienzan a aparecer los maestros, pastores, evangelistas, porque al principio siempre eran profetas y los 12 apóstoles. Después comenzaron a aparecer los pastores y cada uno tener una comisión, pastores en la iglesia, cuidando del rebaño, evangelistas a la calle, ganándose las almas para llevarlas a la iglesia y el maestro enseñando la palabra, adentro, fuera de la congregación. Usted sabe todo este plan y todo este proceso redentor que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Entonces, a pesar de eso, fíjese, el verso 8 dice, entre paréntesis, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces para ellos, Pablo, yo digo que en ese momento estaba como que, pero es que no entiendo, Señor, yo quiero buscar personas de reputación y yo poder comentarles lo que he recibido, la revelación que he recibido en cuanto también al evangelio, a ver si que me confirmen, que me digan algo nuevo, pero no dice Pablo que no le comunicaron nada nuevo. Dice el verso 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada en cuanto a la revelación de Dios, la presencia de Dios, ¿no? En este caso, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. O sea, que esta gente reconocieron que lo que Pablo estaba predicando y esa revelación que había tenido en cuanto a la incircuncisión, o sea, que no se circuncidaran en cuanto a los gentiles, era de parte de Dios. Y ellos le dijeron, bueno, sí, listo, ya. No hemos recibido nada nuevo, pero ya que vamos a recibir revelación de que lo que tú estás haciendo, lo que estás predicando, es de parte de Dios. Así que échale pichón en cuanto a los gentiles. Échale pichón, obedece a Dios. Te conviene a ti obedecer a Dios. No importa si quizás en este momento no entiendas, y nosotros tampoco. Estoy parafraseando, ¿no? Estoy aquí como es que especulando, pero obedece, hazle caso. Reconocemos que esto es de parte de Dios, y si es de Dios, Él sabrá lo que está haciendo. Ahora no entendemos, pero entenderemos después. No lo sé, pero hazlo. Dice, para que nosotros fuésemos a los gentiles. Dice que le dieron su diestra, le dieron la mano derecha en señal de compañerismo para que ellos fuesen a los gentiles. Y ellos, estas personas, a Jacobo, Cefas, Juan, Pedro, fueran a los gentiles a seguirles predicando la palabra y bueno, pues, circuncídense mientras tanto, ¿no? Porque no sabemos, pero vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer. Mientras tanto nosotros no podemos hacer otra cosa, sino lo que Dios nos mande y ahí permanecemos. Cuando Dios mande a hacer otra cosa, yo hago otra cosa. ¿Y cómo sabemos que es de parte de Dios? Porque esto que Él va a mandar a hacer va a confirmar y va a ser una continuidad de lo que Él ya nos ha mandado a hacer, de lo que ya se está haciendo, aunque muchas veces no lo entendamos, como en este caso. Versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ya que viene Pablo hablando aquí, que lo que viene diciendo es que ya después como que se entendió, ¿no? De que la circuncisión y la circuncisión no era nada, y que no por cumplir eso iban a ser justificados, y mucho menos iban a tener la salvación. Por eso que la salvación viene por la gracia de Dios, por ese amor, por ese sacrificio vicario, y no fue porque yo tuve fe. Ahora, mi deber es tener fe, pero primero se da la gracia de Dios. Yo acepto a Cristo Jesús como único Señor y Salvador. Comienzan estos procesos redentores y ahí es donde se activa nuestra fe, la verdadera fe. No es simplemente salir afuera, sí, yo voy a salir, y tú sabes, no, eso no es fe, eso es idolatría, eso es brujería, eso es una cosa rara, ¿no? Eso no, y no se crea, ¿no? Bueno, que Dios reprenda al diablo, pero yo, con estas cosas, estas señales,
la cruz está en mí así. No, la cruz no está en mí de esa manera. La cruz está en mí como lo dice Gálatas 2:20. Con Cristo juntamente estoy crucificado. ¿Y cómo me crucifico? Crucifico la carne, crucifico el yo. Y ya no vivo yo, sino que permito que el carácter de Cristo se ha formado en mi vida. Y de ahí comienzo a vivir de esa manera. Desde ahora hasta que Cristo venga, desde el momento que acepte a Cristo Jesús. Entonces, ahí comienzan estos procesos redentores. Y es donde la fe se me activa. Porque recordemos que los procesos redentores está lo que es la justificación. Entonces, al yo activar mi fe, soy justificado. Al momento de aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, soy imputado. Mis pecados son perdonados y por eso obtengo la imputación. Así como la justificación. En el momento que acepto a Cristo como Señor y Salvador, la presencia de Dios viene a habitar en mi vida y ahí soy glorificado. Y así sucesivamente, todas estas cosas. Vemos que estos procesos redentores se dan después de obtener la salvación, no antes. Así que no es por fe, es por la gracia. No es por obras que yo voy a ser salvo. Las obras son frutos dignos de arrepentimiento después de haber aceptado a Cristo Jesús, después de haber que se haya producido en mí todos estos procesos redentores y como frutos, no por ley, no es obligado, no es porque tengo que cumplir algo, es porque es una naturaleza en mí, es porque lo sentí y es porque lo hago. No es como que con mi libre albedrío. No es porque alguien me esté obligando, tengo un látigo pegado a mi espalda, obligándome a cumplir o a hacer muchas cosas, sino que todo lo hago es porque es un fruto en mí, porque reconozco la gracia que me ha sido dada y yo correspondo a ese amor. ¿Cómo? Con el mismo amor que yo he sido, que me amó Dios y que ha sido derramado en mi corazón. Con ese mismo amor amo a Dios también sobre todas las cosas y amo a mi prójimo como a mí mismo. Es el mismo amor, pero como dice, manifestado de dos maneras. No puedo amar más al prójimo que a Dios. Amo a Dios sobre todas las cosas y por consecuencia amar a mi prójimo y por consecuencia todo esto lo que Santiago habla como religión, todas estas prácticas de buenas obras después de la salvación, mis hermanos. Dice Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 16, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no es porque haga algo o haya hecho algo, no, es porque ya ha sido salvo por la gracia de Dios y estos procesos redentores se están cumpliendo en él. Dice que no es por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, por la fe de Él, de Cristo, no la de nosotros, no la de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Dice, Cristo cree en lo que el Padre le dio, en lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas y nosotros confiamos en Él, tenemos fe en Él. Entonces dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Esa misma fe es la que se activa en mí, ¿me entiendes? Esa es la misma fe. Y al yo comenzar a tener esa fe, claro, gracias a la fe de Cristo, no gracias al carácter de Cristo, porque Cristo viene a habitar en mi vida y esa misma fe es la que viene a mí. Y eso es lo que me ayuda a tener estos procesos redentores. Ese mismo amor de Dios es el amor que ha sido derramado en mí y con que yo tengo que amar a los demás. Entonces, ¿cómo puedo hablar yo de amor o cómo puedo decir que amo a alguien si no conozco cuál es el verdadero amor? ¿Cómo puedo decir yo que tengo fe y si en verdad, o sea, así como les dije ahorita, no, yo voy a salir con fe, pero se hace en la cruz así y se presigna y no, eso no es fe, eso es idolatría, hermano. Entonces, ¿cómo puedo tener fe si Cristo no vive en mí? Y yo puedo tener fe así como la fe de Cristo. Esa es la fe que yo debo de tener. Esa es la fe y que es depositado en mí y es la que me va a llevar a hacer buenas obras, es la que me va a llevar a ser desprendido de lo material porque tengo esa misma fe de Cristo. Ahora, que digamos usted, Cristo tenía una mansión, Cristo tenía esto, si dice que el Hijo del Hombre no tenía de dónde recostar su cabeza. Ahora, yo tengo cosas, yo tengo mi casa, tengo un apartamento donde vivir, tengo una nevera, entonces, ¿de qué me voy a quejar? Si la Biblia me enseña que si mientras tenga que comer y que beber mis cositas básicas, ya, hermano, está bien, solo tengo que cuidarla. Y el día que haga falta algo, bueno, yo pongo esa petición delante de Dios, porque como yo he dicho, Dios suple necesidades, Dios no cumple caprichos. Dios suple necesidades.
y no puede suplir una necesidad si no hay necesidad, mis hermanos, si no hay una necesidad. Entonces, leo el versículo 16 nuevamente. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, que es la misma fe que nosotros debemos de tener. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Recordemos, o sea, nosotros no tenemos fe. Nosotros se nos es dada esa medida de fe, ahora tenemos que desarrollarla. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, sino la fe en Cristo Jesús. Esa misma fe que Cristo me dio, yo la mantengo también en Él. Dice el verso 21. Dice Pablo, fíjense, no desecho la gracia de Dios. Él no desecha, porque si desecha la gracia, desecha la salvación. Y sin salvación, ¿cómo puede tener fe? No. Pues, si por la ley fuese la justicia, si por hacer ciertas cosas, por practicar buenas obras, yo voy a ser justificado, y no es por fe, sino por lo que haga, entonces por demás murió Cristo. Entendamos bien, todo es un proceso, todo es un orden. Dios es un Dios de orden y no es un Dios de desorden. Capítulo 3, versículo del 10 al 13, dice, del libro de Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Así hoy en día, si tú vas a creer que por hacer buenas obras vas a ser salvo, no estás en bendición. No estás en bendición. Y eso no es de parte de Dios, no es de hombre. Tú mismo te estás atando a lo que es contra bendición. Entonces, creyendo de que por las buenas obras o por cumplir ciertas cosas o porque eres dominguero, crees que por eso te vas a salvar. Y estás equivocado. Totalmente equivocado. O puedes ir a todos los servicios, o puedes ir, puedes participar, puedes hacer, pero si tú estás creyendo que por eso vas a ser salvo, porque según tú trabajas más que otros en la congregación, pues estás equivocado. No es por eso. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que si tú vives conforme a la ley, crees que por hacer cosas vas a ser salvo, entonces comienza a practicar todo lo que está en la ley. Desecha el Nuevo Testamento y quédate en las sombras, no en lo que había de venir. Entonces comienza a escuchar, a leer todo el Antiguo Testamento y a agarrar cada uno de los mandamientos y lo vas a tener que cumplir. Y si fallas en uno, pues ya eres transgresor de toda la ley. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Porque la ley no es de fe, es de hechos. Pero qué distinto cuando tú obras conforme a la ley, a la fe, Qué distinto, y como dice la palabra, muéstrame tu fe sin obras, y yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras, por las consecuencias. Yo te voy a demostrar que soy salvo por los frutos dignos de arrepentimiento, por practicar una religión, por hacer buenas obras. No es que voy a hacer buenas obras para ser salvo, sino que las buenas obras son consecuencia de la salvación. Pero es que pareciera, no, hermano, de verdad, pareciera como que una contradicción, ¿no? Porque entonces, ¿y cómo sabes tú si hay dos personas que hacen buenas obras? ¿Cómo sabes tú cuando una persona es salva o no? La Biblia dice que no os canséis de hacer el bien. Cuando eso sale por naturaleza, porque es un carácter en la persona. O sea, también porque no hay necesidad de estar detrás de esa persona para que haga algo bueno, sino que eso fluye solo, es espiritual, neumática o pneumática, proviene del espíritu. Entonces hay muchas maneras, muchas características que uno se puede dar cuenta cuando la persona lo está haciendo de verdad o lo está haciendo para que lo vean que sí hace cosas que el otro. Dice el verso 13 del capítulo 3 de Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fíjense, la ley, aquí está hablando de la ley.
¿Por qué? Porque eso después sirvió de maldición, porque entonces nadie iba a poder cumplir, o eran tantas leyes que ya se habían puesto que no podían cumplir. Entonces, bueno, vamos a acabar con esto. Entonces ya no va a ser por obras, como quien dice, ¿no? Ya no va a ser por obras, aunque bueno, en el Antiguo Testamento, si cumplía la ley, no es que iban a ser salvos. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en la ley, o en el Antiguo Testamento, hasta que Cristo murió en la cruz, la salvación era solamente para los judíos. Ellos iban a ser salvos. Así, sencillo, salvos. Hicieran o no hicieran. Pero Dios comenzó a ponerle leyes. Hey, no hagan esto. Hey, cuídense. Hey, no coman este tipo de animales. Pa pendiente, muchachos, mi pueblo, cónchale. Pero cada vez se fueron pervirtiendo más. Y como dice Pablo, no, ellos no sabían que era pecado robar hasta que la ley no dijera no robarás. Entonces ahí donde vino también la tentación. Yo voy a robar. Pero si agarro esto, no pasa nada malo. Como hoy en día. Hoy en día, vender a sobreprecio, especular, eso no es robo, eso es ser vivo. Pero si nos vamos a la palabra de Dios, eso es un robo, hermano. Eso es robar. Entonces, pendiente con esto. Entonces, ya nos redimió de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque, claro, a los que hemos aceptado a Cristo Jesús, ya todo pecado fue perdonado y ya tenemos conciencia y ya tenemos a Cristo en nuestro corazón para que nos ayude a combatir esa naturaleza pecaminosa y a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque en este tiempo, no, como le dije, en este tiempo no estaba formado el Nuevo Testamento. Nosotros hoy en día tenemos el Antiguo, el Nuevo Testamento con capítulos y versículos. Solamente leamos, aprendamos, pidámosles a Dios, seamos humildes. Señor, no entiendo esto. Señor, muéstrame, revélame también. Y practiquémoslo nosotros, man. Practiquemos nosotros también. Y luego compartamos ese conocimiento, compartamos para que la gente sepa. Y digámoslo de verdad, no, es que todo te va a salir bien, no, que todo, no, hermano. Va a ser duro, va a ser fuerte, pero Dios va a estar contigo, así como ha estado conmigo. Guiémosle a las personas, guiémosle la mirada de las personas hacia Cristo. Es lo que tenemos que hacer. Entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, fíjese, por causa de todo ese pecado, Él fue hecho maldición, porque está escrito, maldito todo aquel colgado en un madero. Fíjense todo este recorrido de la ley del Antiguo Testamento, el Nuevo, el sacrificio vicario, y que Cristo agarró toda esa maldición, todos esos pecados, los del pasado, presente y futuro, los pecados míos, los de mis hijos, los de mis nietos, los de mis bisnietos, tataranietos, todo, nieto, todo. Ya lo tomó y lo llevó en la cruz y pagó el precio. Ahora nosotros tenemos que aceptar ese sacrificio en nuestra vida para que comiencen los procesos redentores y allí comenzar a hacer obras, dar frutos dignos de arrepentimiento, por consecuencia, por frutos de la salvación, mi hermano, porque nada de lo que nosotros podamos hacer, nada de eso, pues nos va a dar la salvación. La salvación es por gracia. Mi deber es tener fe. Mi deber es tener fe. Es creer en ese sacrificio vicario que en dado caso me ha dado ya la salvación. O me la puede dar, creer. ¿Viste? Uno puede tener fe antes de la salvación, claro, pero la fe no te va a salvar, por decir así. La fe no, puedes tener fe, bueno, suponte, dale, no importa. Puedes tener fe antes de la salvación, suponte. Bueno, ponte. Pero eso no te va a dar la salvación. La salvación te la va a dar Cristo. Cuando Cristo venga a habitar en tu vida, esa misma fe que Él tiene, esa es la verdadera fe que tú debes de tener en ti. Esa es la verdadera fe con que yo tengo que corresponder a Cristo. El amor que Dios derrama en mi corazón, con ese mismo amor tengo que amarlo a Él. Y también, bueno, a mi prójimo, como a mí mismo. Entonces, mis hermanos, y querido amigo, estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo ya los últimos tiempos antes del arrebatamiento. Cada día que pasa está más cercano, cada día que pasa es un tiempo que para los que no han aceptado a Cristo es un tiempo ya que se ha gastado y que no tenemos tiempo para perder el tiempo, mi hermano. Tenemos que conocer lo que es el verdadero amor, la verdadera fe,
conocer verdaderamente por qué yo estoy en este mundo, de dónde vengo y a dónde voy, conocer cuál es la voluntad de Dios general a mi vida y cuál es la voluntad específica, qué es lo que Él quiere para mi vida, qué es lo que Él quiere que yo haga. Mis hermanos, hacerlo, y eso lo voy a hacer, eso lo voy a conocer cuando acepta a Cristo Jesús y que Él me vaya revelando su palabra, y que no es por obra, no es por circuncisión, no es por ser dominguero, porque yo los domingos voy para la iglesia, no es porque yo llego allá, aplaudo, o porque escucho en la tarde una canción bonita y me hizo llorar, es porque, no, hermano, Dios no habla al sentimiento, de las emociones, Dios no habla al alma, Dios te habla al espíritu, y el alma tiene que reaccionar, el alma tiene que, mi hermano, tiene que reaccionar positivamente a lo que está fluyendo en el espíritu, a todos estos procesos redentores. En el nombre de Jesús, mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente, de verdad, mi hermano, que Dios les bendiga, y querido amigo, tome la mejor decisión de su vida, tome la mejor decisión de su vida y acepta a Cristo como único Señor y Salvador en su vida, en su corazón, que Él gobierne su vida, que Él gobierne completamente su vida, cada área de su vida, desde este momento hasta que Cristo venga. Vamos a hacer una corta oración, vamos a hacerla. Si usted quiere, ponga su mano derecha en su corazón y ponga la otra en la pantalla, ponga allí atención y repita después que yo. Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo, lavaste los pies a los discípulos, moriste en una cruz del Calvario por mis pecados y los pecados de toda la humanidad, y al tercer día resucitaste. Reconozco que soy un pecador y que necesito de ti. Quiero que en este momento obres en mi vida. Te acepto en este momento como único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Así que, mis hermanos, entonces, que Dios le bendiga, querido amigo. Si usted hizo esta oración, pues hay fiesta en el cielo. Le agradezco, puede contactarme, puede dejar allí algún mensaje, ya sea en cualquiera de las plataformas, cualquiera de las redes sociales. Puede buscarme, el mismo nombre aquí, también en otras redes sociales. Búsqueme y bueno, mi hermano, déjeme su mensaje. Si usted hizo esta oración, de verdad, hágamelo saber. Déjeme su nombre, su apellido, para yo continuamente estar orando por usted y que Dios siga obrando en su vida cada día conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, amigos. Que Dios les bendiga. Chao, hasta una próxima oportunidad.